Si el profesor de tu universidad en el curso de marketing te preguntara qué es lo que vende esta cafetería y por qué es tan multimillonaria, y tú le respondes que café, simplemente habrás jalado el curso. Te vende más que un café, te vende el customer experience, la experiencia del cliente, la sensación de quedarte ahí, de pasar un momento agradable con tus familias, con tus amigos, porque los grandes negocios se han cerrado en esta cafetería. Y la visión de Schultz de adaptar modelos económicos y de experiencia desde Italia hasta Estados Unidos, y su visión hizo que prospere y se vuelva tan grande esta cafetería. Esta es la historia de Starbucks. Hoy hablaremos de la famosa cadena de cafetería Starbucks, la cual, después de cosechar un gran éxito y posteriormente caer en una fuerte crisis, consiguió renacer de sus propias cenizas gracias al poder de recuperar su esencia. Starbucks, como tal, nació en 1971, en Seattle, Washington. Jerry Baldwin, Gordon Bowker y Seb Siegel, inspirados en el célebre cafetero Alfred Pitt, decidieron abrir una cadena de tiendas donde se vendieran granos y máquinas de café para el consumo doméstico. En 1982, Howard Schultz decidió embarcarse en el proyecto como director de marketing, pero durante un viaje a Italia quedó prendado del encanto de unas cafeterías de atmósfera agradable donde se podía degustar un café delicioso, en un ambiente bonito y auténtico. Pensó que importar esa experiencia cafetera genuina a Estados Unidos era una buena idea de negocio. Como sus socios no veían del todo claro su idea, decidió montar su propia cadena de cafeterías con el nombre de Segundo Giornale, instaurando unos estándares de autenticidad y calidad inspirados en su experiencia de viaje. En 1982 se inaugura la primera cafetería de Segundo Giornale y en 1987 Howard Schultz adquiere la empresa Starbucks junto a sus 5 tiendas y las fusionó con sus cafeterías conservando el nombre de Starbucks. Schultz sentía pasión no solo por el café, sino por todo lo que implicaba la experiencia de tomarlo. Inspirado en sus vivencias durante su viaje por Italia, decidió cómo sería el producto que vendería sus cafeterías. Experiencia rica y completa. Schultz fue el director ejecutivo de la empresa desde 1987 hasta el año 2000. Durante esos años la cadena no paró de expandirse, primero por Norteamérica y luego por el resto del mundo. La primera cafetería que se abrió fuera de sus fronteras estadounidenses fue en Tokio, en el año de 1996. Después de esos primeros años de éxito, Schultz pensó que el trabajo duro ya estaba hecho y decidió hacerse a un lado y dejar de ser el director ejecutivo, ya que creía que la ruta de la empresa estaba bastante encaminada. No obstante, los principios y filosofías que habían inspirado a Starbucks desde sus inicios se estaban perdiendo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. La política de la empresa se había centrado exclusivamente en la expansión y quizás habían perdido cosas importantes en el camino. Por si fuera poco, en el 2007 llegó una fuerte crisis financiera y una recesión económica que azotó en todo el mundo. Schultz se dedicó un momento a observar lo que se había convertido Starbucks, y él no podía controlar los factores externos como la crisis, pero sí estaba en su mano mejorar la empresa desde adentro, ya que tenía claro que habían cosas que no funcionaban o no se estaban haciendo correctamente. Se dio cuenta que la expansión se había vuelto una principal estrategia y el objetivo de la empresa. Pero en realidad, de acuerdo a los principios fundacionales que tanto se había esmerado en instaurar la experiencia que ofrecía a los clientes y que debía estar en continua mejora, debía ser el principal objetivo y estrategia de la compañía. La expansión llegaría como resultado de un buen trabajo conseguido en el día a día de sus cafeterías. Para saber el problema real que había en Starbucks, se necesitaba dejar la comodidad de su despacho y saltar a la primera línea
para analizar qué es lo que se estaba haciendo mal. Para ello decidió moverse por todos los países de distintas cafeterías para ver cómo era ese servicio y de verdad se habían perdido los valores y principios que él tanto amaba para su empresa. Se dio cuenta que la esencia de las cafeterías italianas, la experiencia de sentarse en un lugar apetecible y degustar un delicioso café servido por un agradable personal, se había perdido por completo en la mayoría de establecimientos. Los trabajadores estaban demasiado ocupados para servir un servicio adecuado y al entrar en un Starbucks daba la sensación de estar en un lugar lleno y atareado, convirtiéndose incluso en un espacio algo agobiante. Además, frecuentemente, los establecimientos se quedaban sin existencia hacia el mediodía, con que muchas veces los clientes no podían pedir su café en cualquier momento del día. Schultz se daba cuenta de que aquello no podía ocurrir en lo absoluto. Starbucks necesitaba de un sistema más eficiente, no solo para la reposición de productos, sino también para recuperar esa atmósfera tan especial que le había embriagado a él mismos años atrás y traer de vuelta la conexión emocional que antaño habían tenido con sus clientes. Así que después de ese estudio exhaustivo, decidió que era el momento de volver al frente de la compañía e instaurar un nuevo sistema de la ruta de la empresa. Lo primero que dejó claro es que a partir de ese momento la expansión se frenaría. Necesitaban centrar todas sus estrategias para que esos elementos importantes de la experiencia Starbucks que se habían quedado por el camino volvieran de nuevo a su empresa. Decidieron actuar de raíz, formando de nuevo a los trabajadores y mejorando su relación con ellos, volviéndose mucho más cercana. Además, cerraron todos los Starbucks de Estados Unidos durante 3 horas para formar y enseñar a sus trabajadores bajo el principio de que hacer un buen café es un arte y de práctica que necesitaba con la experiencia y la mejora continua era una prioridad de la empresa. Para ello y con los empleados son los que tienen el trato directo con los clientes. Se enfocaron en entusiasmar a los trabajadores para que amasen el producto y así pudieran ofrecer la experiencia Starbucks completa. Así, en vez de abordar la experiencia empresarial desde un punto de vista de crecimiento y expansión, decidieron centrarse en la mejora de sus servicios diarios y en la atención al cliente. También mejoraron el sistema de reposición para que fuera mucho más eficiente y los clientes pudieran tomar un café en cualquier momento del día, a cualquier hora. Además, renovaron las máquinas de café por unos que dejaban mucho más aroma en el ambiente. Entendían que la experiencia era un conjunto de factores: el mobiliario, el sabor del café, la música agradable, el aroma, el ruido de las cafeteras, el trato al cliente. Todo debían estar en sintonía. Querían que esa misma agradable atmósfera se respirara en cada uno de sus establecimientos. Starbucks así que instauraron un sistema que después se esforzaron en replicar en todos los locales del mundo. El nuevo sistema funcionó y pronto la empresa empezó a recuperarse gracias a Howard Schultz, que tuvo la valentía suficiente para pararse por unos minutos, mirar a su alrededor y darse cuenta de que no podían dejar que la esencia de Starbucks se perdiera. No podía sacrificar aquello que lo hacía especial por una expansión que había sido demasiado agresiva. Starbucks es un ejemplo increíble de cómo una empresa ha sabido aprovecharse de los momentos de crisis para hacer una pausa, observar, tomar notas y actuar. Se han erguido después de su depresión mucho más fuertes y sabios. Son conscientes de que la crisis y los tropiezos son parte natural de cualquier camino y que lo más inteligente es saber aprovecharse de las mismas para mejorar. El crecimiento como empresa no es solo expandirse y aumentar el valor económico, sino también toda la sabiduría de extraer de todos esos momentos difíciles, y así lo expresa el mismo Howard. Los mejores días de Starbucks aún están por llegar. Con ello deja claro la filosofía de la empresa, de que si uno mejora y su deseo es superarse a sí misma año tras año. No obstante, Starbucks sabe perfectamente que ninguna compañía está exenta de cometer errores en el futuro. Posiblemente podrá encontrarse con piedras en el camino, pero también sabe que con determinación y esfuerzo será capaz de superar hasta los más grandes tropiezos. Encontrar propuestas de valor y negocios interesantes en otros países es la lección número 1 para poder adaptarlo a tu país actual.
Schultz se dio cuenta de esa experiencia increíble que había en esas cafeterías en Italia y las trasladó a Estados Unidos. La lección número 2 es cuando volvió a la empresa. Estaba en modo expansión, él muy inteligentemente se centró en el producto, en el servicio, en la atención al cliente, dejaron de expandirse y solo se centraron en el cliente. Y la lección número 3 es ver en una crisis una oportunidad de mejora. Es ahí donde más se aprende y donde más se innova.